Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora ya un poco tardecito, me complazco en saludarlos a todos. Es de gran alegría poder anunciarles, mis hermanos, que a partir de este estudio estaremos empezando toda una serie de estudios de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Yo les animo a que cada uno en sus hogares puedan atender esta serie de estudios, tengan su Biblia a la mano, tengan a la mano también un cuaderno de notas. Les invito, hermanos, a participar haciendo preguntas, colaboraciones. Estemos pidiéndole a Dios, hermanos, por toda nuestra iglesia que sea edificada con esta serie de estudios y todas aquellas personas que el Señor nos conceda alcanzar. Voy a leer de la Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y enseguida estaremos haciendo una oración para pedir al Señor que nos dirija en la comprensión de su palabra. Dice Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacer una oración. Señor bendito Dios, santo y bueno, maravilloso Señor, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me concedes, Señor, de estar cerca de mis hermanos a través de este medio. Quiero pedirte, Señor mío, que tú uses este tiempo de contingencia para que también, Señor, seamos edificados de una manera diferente, pero continua, permanente, constante. Te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia con que nos tratas, por hacernos objeto de tu enseñanza. Y también, Señor mío, te ruego que toques nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para comenzar les voy a estar pidiendo a todos que tengan a bien disponerse durante una semana, 8 días, leer 2 capítulos diarios de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, para que 16 capítulos, hermanos, que no es una gran cantidad de lectura, pero sí de mucha edificación, todos tengan un contexto global de la carta completa. Si hoy lee usted 2 capítulos, mañana otros 2, y así sucesivamente durante 8 días, usted en 8 días estará leyendo la epístola completa. Quiero decirles, hermanos, que la carta del apóstol Pablo a los Romanos ha sido considerada por muchos estudiosos de la Biblia como la obra cumbre, doctrinal, de importancia grandísima para la comprensión de la gracia de Dios, y también, hermanos, una base sustantiva para edificar, para fundamentar la fe, la creencia de los cristianos en todo el mundo. Vamos a analizar a grandes rasgos la carta, mis hermanos. En este caso, el apóstol Pablo en sus epístolas tiene un formato de escritura muy notorio. Miren, en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3, se observa claramente que allí tenemos al remitente. Romanos 1, versículos 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que él es el firmante, el remitente. Y también, hermanos, en el capítulo 1, versículo 7, podemos encontrar que el apóstol Pablo está anunciando quiénes son los destinatarios, es decir, a quién va dirigida la carta.
Dice el versículo 7, Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, los destinatarios son los cristianos que están en Roma. Sí, son los amados de Dios, llamados a ser santos. Ellos son los destinatarios. Tenemos, hermanos, por antecedente, que el apóstol Pablo, según Romanos capítulo 16, versículo 1, tenemos un antecedente muy importante. El apóstol Pablo está en Cencrea. Dice Romanos 16:1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, hermanos, entre los emisarios, los encargados de entregar esta carta, era esta mujer que se encontraba en Cencrea, Febe. Y Cencrea es un puerto de Corinto. Seguramente en el 56 después de Cristo, el apóstol Pablo pasó el invierno y en tanto él escribió esta inspirada carta para que fuera enviada a los hermanos en Roma. Pablo, siendo judío, pero a la vez ciudadano romano, él ni se esperaba cómo nuestro Dios en su providencia iba a enviar a Pablo a hacer su trabajo misionero en Roma. Pero el apóstol Pablo escribe que él ha querido visitar a los hermanos en Roma. Si vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Romanos, dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo, hermanos, llegó a Roma. Vamos a verlo en su momento. Llegó como prisionero. Y llegó a Roma, naturalmente, el viaje costeado por el gobierno imperial. Y la iglesia en Roma, que él no conocía en persona, pero que seguramente fue fundada por hermanos que oyeron el evangelio por medio de los apóstoles, como está escrito en Hechos capítulo 2 versículo 10. Hechos capítulo 2 versículo 10, hermanos, cuando en aquel día de Pentecostés el Señor encargó a la iglesia que estuvieran reunidos, allí encontramos que en Hechos capítulo 10 había gente de Roma. Voy a leer desde el versículo 7, Hechos 2:7, perdón. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, hermanos, allí en Hechos 10, por medio de los apóstoles, la gente que fundó la iglesia en Roma debieron haber regresado a su tierra de origen
y empezado allí a crecer como una iglesia. Por eso el apóstol Pablo tenía un gran anhelo en su corazón de visitarles. Ahora, hermanos, por último, el tema central de la carta del apóstol Pablo a los romanos es la justicia de Dios y la fe en Cristo Jesús. Si se fijan, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que ya leímos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo seguiremos viendo, hermanos, en los siguientes estudios, pero el tema central de la carta del apóstol Pablo a los romanos es precisamente la justicia de Dios y la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Yo espero, anhelo en mi corazón que sigamos fielmente estudiando día con día estos breves episodios de estudio bíblico. Estaremos enviando por este medio estos estudios cada día, hermanos. Les animo a que estén atentos y que estén haciendo sus notas, estudiando fielmente la palabra de Dios, y que esto sirva de mucha edificación para toda nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos.